Hola, mi nombre es Cecia Arias, somos el grupo número 2 y comentaremos acerca del caso Ruiz Fuentes contra la República de Guatemala ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este comenzó el 30 de noviembre de 2017 cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana el caso Humberto Ruiz Fuentes y familia, porque en un proceso penal en Guatemala se le violentó muchos de sus derechos como persona al interponerle la pena de muerte. Y es ahí donde se le viola su derecho a la vida. Y esto fue por haber participado en un delito de secuestro contra un menor de edad. Pero ¿por qué la Corte Interamericana tiene competencia sobre este? Este tiene competencia porque Guatemala forma parte de la Convención Americana desde el 25 de mayo de 1978 y reconoció esta competencia el 9 de marzo de 1987. Buenas noches, compañeros, buenas noches, licenciados. Siguiendo con una exposición de este caso, excepciones preliminares, consecuencias previas. El Estado juntó que las circunstancias suscitadas en este caso fueron apegarse a la normativa legal doméstica vigente en el momento de los hechos. También añadió que el procedimiento penal contra el señor Ruiz constituía caso juzgado en medida que los representantes, las presuntas víctimas, agotaron todos sus recursos de la normativa interna vigente al momento de los hechos y que los mismos fueron conocidos y resultados en el momento procesal oportuno en los órganos judiciales correspondientes. Por todo lo anterior, el tribunal declara sin lugar excepción preliminar presentado por el Estado. Con respecto a la imposición de la pena de muerte, la comisión resaltó que se aplicó el artículo 201 del Código Penal guatemalteco, cuyo contenido ya había sido analizado por este tribunal en casos anteriores. En este sentido, concluyó que el Estado es responsable de la imposición de la pena de muerte del señor Ruiz Fuentes por la conducta que no estaba presentada como merecedora de la pena de muerte al momento de la ratificación de la Convención Americana de parte del Estado. La comisión también consideró que los tribunales entienden y tampoco analizaron la problemática de la aplicación problemática de la pena de muerte. Por último, la comisión recordó que el señor Ruiz Fuentes presentó un recurso de gracia ante el Ministerio de Gobernación y que al momento del sometimiento del caso, el Estado no aportó información que permitiera establecer ningún recurso que se había sido resuelto. Artículo 5 de la Convención Americana establece que toda persona tiene derecho a que se le respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o a tratos crueles e inhumanos o degradantes a toda persona. La Corte ha especificado que toda persona privada de la libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatible con su dignidad personal de los detenidos, y también el Estado debe de garantizarles a los reclusos la existencia de las condiciones de hacinamiento. Mi nombre es Claudia Azucena Bardales Leiva y continuaré explicándoles la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso del señor Hugo Humberto Ruiz Fuentes y otra versus Guatemala, que encontramos como siguiente punto el derecho a la integridad personal de la hermana del señor Ruiz Fuentes, en donde argumentan las partes sobre el derecho violado, mientras que la comisión no argumenta en qué forma se violó la integridad de la víctima. El siguiente punto son las reparaciones. Primero se considera la parte lesionada, quienes son el señor Hugo Humberto Ruiz Fuentes y su hermana, a quienes se le vulneraron sus derechos, según el artículo 63.1 de la Convención. Luego se solicita una investigación, determinación, enjuiciamiento y, en su caso, sanción de todos los responsables que fueren parte de la violación de los derechos humanos de la víctima y su hermano.
También se encuentran las medidas de satisfacción y garantías de no repetición, en donde las medidas de satisfacción que los representantes solicitan a la Corte que ordenara al Estado que la sentencia sea publicada en un diario de cobertura nacional. Y en las garantías de no repetición solicitaron que no se les vede el hecho de recurrir de una forma adecuada ante los órganos jurisdiccionales. En las medidas de capacitación de los funcionarios públicos se solicitó capacitación para los funcionarios en una medida importante para garantizar la no repetición de los hechos que generaron las violaciones. En las restantes medidas de no repetición solicitadas, que establecen que estas medidas resultan suficientes y adecuadas. En las indemnizaciones compensatorias, donde se solicita el daño material e inmaterial. En las costas y gastos, que solicitó a la Corte para que ordenaran al Estado el pago de las costas y gastos que se hayan originado y originen en la tramitación del caso, tanto en el ámbito interno como ante el sistema interamericano. Y el último punto es la resolución. La Corte estableció que su sentencia constituye por sí misma una forma de reparación y adicionalmente ordenó al Estado, en los plazos fijados en la sentencia, continuar con las investigaciones que sean necesarias para identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de la muerte del señor Hugo Humberto Ruiz Fuentes, iniciar, de acuerdo a lo previsto en la legislación interna, las investigaciones que sean necesarias para identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de las torturas, realizar las publicaciones de la sentencia y su resumen oficial, incluir dentro de los cursos de formación de los miembros de la policía y organismos de seguridad, capacitación específica y cursos de carácter permanente sobre la prohibición absoluta de la tortura, y pagar las cantidades fijadas en la sentencia por concepto de indemnizaciones por daños inmateriales y gastos, y reintegró del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por incluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma.